Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy te voy a decir qué debe comer tu hijo todos los días. Cuando hablamos de la dieta de los niños, siempre estamos hablando de que sí debe ser variada, equilibrada, incluir alimentos de origen natural para que evitemos de esa manera los alimentos procesados, es decir, hay que evitar el desplazamiento de alimentos frescos y naturales por otras comodidades, ¿no?, que nos da la industria alimentaria a la hora de utilizar alimentos procesados, como pueden ser legumbres ya cocinadas o platos preparados, como por ejemplo pizzas, lasañas, que suelen ser ejemplos fáciles, o barritas de pescado, derivados cárnicos, es decir, otros alimentos que están basados, ¿no? Puedo decir, no, pues yo es que voy a poner una lasaña de carne porque así tengo la proteína, tengo un cereal, que sería esa pasta, y además, bueno, pues vegetales, un poco de verdura picadita, ya, pero es que esa lasaña, por ejemplo, industrial, si tú comparas la cantidad de cada ingrediente que contiene respecto a la que utilizaríamos al elaborarla en casa y la calidad de esos ingredientes, ya no es igual, con lo cual no son comparables. Si tú quieres preparar lasaña, prepárala en casa, que seguro que te sale una lasaña nutricionalmente mucho más interesante que cualquier lasaña que puedas comprar de manera industrial. Y eso empezando ya solamente por el tipo de grasas que se utilizan para cocinar. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir viendo esos alimentos o grupos de alimentos que se deben incluir a diario en la dieta de los niños. El primero sería proteínas. Los niños tienen unos requerimientos de alrededor de 1,2-1,5 gramos por kilogramo de peso. Esto, así dicho, suena como a deportistas, ¿verdad?, que tienen que consumir más cantidad de proteína para aumentar su musculatura. Pues fijaros que los niños, a nivel de crecimiento, tienen la mayor etapa, el mayor, vamos a decir, reto de crecimiento de toda su vida. Si un deportista se preocupa por las proteínas que consume a lo largo del día para mejorar su masa muscular, imaginaros el cuerpito de un niño que está creciendo por segundos, casi, o sea, día a día tiene una mayor síntesis de fibras musculares, de hueso, agrandamiento de cualquier tejido de su cuerpo. ¿Cuáles son las herramientas o la base de ese crecimiento? Las proteínas. Por lo tanto, el aporte de proteínas debe ser suficiente y se absorbe y se utiliza mejor cuando está repartido a lo largo del día. Es decir, al menos las 3 comidas principales deberían contener proteínas. Comida y cena es fácil. Carnes, pescados, huevos, lácteos podrían estar presentes en esas 2 ingestas principales. Y en el desayuno a veces se nos olvida incluir la proteína, de manera que es una buena mejora de los desayunos sería pensar en alguna proteína a incluir en ese desayuno. Por ejemplo, tostada con jamón, con queso, con atún, unos huevos revueltos. Dependiendo de la edad de los niños, tenemos diferentes opciones, de manera que no acumulamos cantidades superiores de proteína en comida y cena para evitar desplazar el consumo de otros alimentos que también son muy importantes. Dentro de ese crecimiento y desarrollo de los niños es vital el aporte de calcio, de hierro y evidentemente de otras vitaminas y minerales. Pero en este caso el hierro nos favorece el aporte de oxígeno a todas las células que necesitan para utilizar la energía, y el calcio es indiscutible que los niños necesitan un aporte suficiente para favorecer la formación, el crecimiento, el desarrollo y la densidad de los huesos, que es esa estructura que sujeta todo el cuerpo. Y por lo tanto necesitamos diariamente
el aporte de calcio a través principalmente del consumo de lácteos. Y ya sé que habrá gente que me diga, no, los lácteos son prescindibles. Bueno, son difícilmente sustituibles por su aporte en calcio en los niños. Se puede, pero no es fácil. Si seguimos las recomendaciones habituales, podríamos decir que los cereales integrales serían un alimento básico a consumo diario en la dieta de los niños. Bueno, pues yo voy a cambiar esa denominación de cereales integrales. Lo que necesitan los niños realmente es un aporte suficiente de carbohidratos de absorción lenta, de carbohidratos saludables. Y no son exclusivamente los cereales integrales, sino que en este grupo de carbohidratos que necesitan para obtener energía tendríamos evidentemente los cereales, que da igual si son integrales o no, si tenemos un buen consumo de frutas y verduras que irán a continuación. Pero en este caso incluimos legumbres, incluimos la patata, incluimos el arroz, incluimos la avena, incluimos el maíz, incluimos cereales con gluten, en el caso de que se toleren, si no, pues evidentemente hay otros cereales. Incluiríamos también los pseudocereales, como por ejemplo la quinoa, el trigo sarraceno. Por lo tanto, es un grupo muy variado el que podemos incluir para ese aporte de carbohidratos saludables. A veces lo que hace saludable o no saludable a este grupo de alimentos es la forma de cocinarlos. La patata es un alimento muy beneficioso en la dieta de los niños, salvo cuando nos excedemos con el consumo de patatas fritas o sustituimos las patatas fritas en casa, que pueden ser, en el caso de los niños que tienen actividad física intensa, un acompañamiento válido alguna vez a la semana, si las sustituimos por chips industriales, que en ese caso beneficio cero, muy palatables, muy ricas, pero nutricionalmente no mejoran la dieta. Ahí quiero haceros esa comparación en las diferentes formas de preparar las patatas. Un puré de patata preparado con las patatas cocidas y un poquito de leche y de mantequilla, sin embargo, sería un aporte perfecto para utilizarlas de acompañamiento de esas proteínas. Ahí tendríamos esa forma diferente de preparar los mismos alimentos. En algunos, bueno, podemos conseguir incluso que sean más fácilmente aceptados o tolerados o consumidos, tratando de evitar, porque el tema de los cereales integrales nos puede llevar a confusión si nosotros, imaginaros, utilizamos derivados de esos cereales integrales como harinas integrales presentes en repostería industrial. No, es que estoy comiendo cereales integrales ya, pero industriales, que en ese caso son de absorción muy rápida y contienen generalmente azúcares añadidos y grasas de dudosa calidad. Y en siguiente lugar, los niños deberían consumir a diario al menos una ración de fruta y una ración de verdura. Y esto pensaréis, no, pues si se recomiendan 5, ya, vosotros ponerles 5 raciones de fruta y verdura, independientemente de cómo las repartáis a los niños en la dieta, y veréis dónde quedan el resto de los alimentos. Es decir, los niños, las raciones que necesitan son pequeñitas, evidentemente en proporción con esas frutas y verduras, pero nutricionalmente y energéticamente son mucho menos densas. Deben estar presentes, como os digo, al menos una ración de fruta y una ración de verduras, si son 2 y 2 mejor, pero ahí tenemos que tener en cuenta que no deben desplazar el consumo de otros alimentos que resultan muy interesantes. Con esto me refiero a que si yo preparo una crema de verduras, por ejemplo, para cenar y pongo un platazo bien lleno, está muy bien, consumido esas verduras, carbohidratos, si le pongo algo de patata a la crema de verduras, ¿y dónde están las proteínas? Hemos dicho que tienen que estar presentes en todas las comidas, o al menos en las principales, para mantener un suficiente aporte, como os digo, de aminoácidos. En ese caso es más beneficioso, por ejemplo, poner una tortilla
a la francesa de un huevo y un cazo o una ración más pequeña de ese puré de verduras. Es que así no llego a las 2 o 3 raciones. Bueno, ya, pero es que tenemos que combinarlo todo y a veces pensamos como si fuésemos adultos. Bueno, claro, es que somos adultos los que estamos preparando la comida y no nos damos cuenta de que el estómago de los niños es chiquitito y tiene una capacidad limitada para comer los alimentos y que cuando agrandamos las raciones de unos se empequeñecen las raciones de otros y mantener ese equilibrio pues a veces resulta un poco más complicado. Por eso he empezado por las proteínas y estoy dejando las frutas y verduras un poquito más para atrás. Y sé que ya habrá alguien pensando, está hablando en contra de frutas y verduras. Para nada. Lo que no podemos es desplazar el consumo de otros alimentos por fomentar el consumo de frutas y verduras, que deben estar en equilibrio. Por eso he dicho al menos una ración de fruta y al menos una ración de verdura al día. Y no he citado hasta ahora las grasas saludables que deben estar presentes a diario. ¿Por qué no lo he citado? Pues porque realmente muchas veces, bueno, siempre utilizamos aceite, ojalá sea siempre aceite de oliva, para cocinar los alimentos y de esa manera está presente de manera natural. También está presente de manera natural en las fuentes de proteínas, en carnes, en pescados, pescados azules, en el huevo y en los lácteos, que son los alimentos que hemos ido poniendo en primer lugar. Es decir, esa grasa saludable muchas veces ya está presente acompañando a los alimentos y puede no ser necesaria añadirla en mayores cantidades. Aún así, por ejemplo, si tenemos un niño estreñido, si queremos aumentar la energía de la dieta sin aumentar el volumen, un chorrito de aceite de oliva crudo o un poco de aguacate de aperitivo, de acompañamiento, nos puede dar un resultado estupendo. Así que también podéis hacer uso. Bueno, y las aceitunas, que cuando los niños ya son un poquito más mayores son un aperitivo perfecto para evitar otro tipo de snacks o de aperitivos que son menos saludables. Así que ahí también tenéis ese recurso que nos resulta muy adecuado también para los niños. Que hay que enseñarles a que tomar entre horas, pues aceitunas, pepinillos, cebolletas, serían aperitivos muy beneficiosos a largo plazo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.